estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. Aquí estamos listos para iniciar una entrevista especial simultánea por todos los medios del grupo Telemicro con Eduardo Sanz Lobatón, cariñosamente Yayo. Así es, y no solamente cariñosamente, políticamente ya es Yayo también, director general de aduanas de la República Dominicana, en esta entrevista a través de Telemicro, Canal 5, Telecentro, Canal 13, Telemicro Internacional, así como una red de emisoras. Estaremos conversando con Yayo Sanz Lobatón, Alberto Caminero, Lorena Solano, Geraldino González y una servidora, Laura Castellanos. Yayo, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Bueno, muy agradecido de estar aquí con ustedes, entre gente que uno respeta y de muchos años viéndonos en los diferentes escenarios. Vamos a comenzar. Geraldino, pero usted ni termina de saludar bien. Friendo y comiendo. No dejaste que respirar, por lo menos. No, para hablar de cosas que están en el tapete. Claro. En estos últimos meses hemos estado viendo los altos niveles de recaudaciones de la Dirección General de Aduanas. Sin embargo, en esta semana, el pasado sábado, el presidente de la Federación de Comerciantes decía que los altos precios de importación, especialmente de las mercancías, de los furgones que vienen del exterior, dice que un furgón que costaba traerlo al país $13,000, ahora cuesta $13,000 cuando antes costaba $2,500 y $3,000 al país, y que esto ha incidido fundamentalmente en las alzas de precios en la República Dominicana. Bueno, después de eso, nosotros conversamos con esa federación y la verdad es que la crisis internacional de precios es un fenómeno propio de los efectos de la pandemia del COVID-19 y del recalentamiento de la economía global luego de meses y meses de encierro y de la subida de las materias primas esenciales como el maíz, la soya, el petróleo y otras cosas como esa. Sin embargo, las recaudaciones que, como bien dice usted, en la Dirección General de Aduanas, gracias a Dios y gracias a la gestión del gabinete económico que preside el presidente Abinader, han sido inclusive los 4 meses más altos de recaudación en toda la historia de la Dirección General de Aduanas. Han sido meses durante esta administración, lo cual, esta administración que ha transcurrido completamente en tiempo de pandemia, es muy significativo. Porque la pandemia, independientemente de que las cosas que hayamos podido lograr, una economía no se desenvuelve de manera normal en medio de una pandemia. Entonces, el tema de los fletes han subido de esa manera dramática los que vienen de China. Es importante resaltar que de los fletes que llegan a la República Dominicana, solo el 14 o el 15% vienen de China. De China no vienen los productos esenciales de la canasta básica, sino que vienen más productos textiles, temas de materia prima propios de la industria. Y en el cálculo que se hace de estos fletes, de todos los fletes, inclusive los fletes de los furgones que vienen de televisión, de los furgones que llegan de ropa, de los furgones que vienen de materia prima, el costo de los fletes en el índice de recaudación anda alrededor de un 5.6%. O sea que de un incremento que hemos tenido en las recaudaciones de alrededor de un 35%, se le pueden sindicar como un 5% de esos fletes. ¿35% o 19.44%? No, el incremento de las recaudaciones vis a vis las metas establecidas por el Ministerio de Hacienda son de un 35%. Y hay un 5% de eso que se componen todos los fletes, o sea, los fletes de todos los furgones. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno dominicano ha dispuesto? El presidente de la República, en una serie de medidas que anunció la semana pasada, se estableció que estábamos tratando de focalizar el subsidio o de dirigirnos directamente a las cosas que pueden tener efecto en los precios de la canasta básica. Por eso se autorizó un crédito aduanero de alrededor de 2,000 millones de pesos para ser trabajado directamente con los importadores. Porque si uno toma una medida generalizada del flete, entonces tú vas a incluir a los fletes de todos los productos. Y por ejemplo, si aquí los importadores concesionarios de vehículos traen vehículos de lujo, bueno, pues entonces tú haces una medida para el flete, tú vas a terminar beneficiando a los vehículos de lujo y vas a terminar beneficiando a los zapatos de lujo y a todo tipo de productos. Entonces lo que se quiere es ver de qué manera vamos en auxilio
de la gente que compra salami en el colmado, o que compra un producto, o que compra huevo en un colmado. Eso quiere decir que el tema hay dos vertientes y vincula también a impuestos internos. Cuando ustedes hablan de las recaudaciones, eso entra como novedoso en el país, porque por ejemplo, solamente en el primer semestre hubo 858 millones de dólares sobre las exportaciones del año anterior, en este mismo tiempo de pandemia. Entonces, no es por el aumento de los fletes. No, porque fíjate, ahora los fletes inciden en las importaciones, en el costo de las importaciones, pero muestra de la reactivación económica que hemos tenido, que es lo que refleja y lo que ha dicho el gobernador del Banco Central, que ha inclusive resaltado la gestión de las entidades recaudadoras, no solo de la Dirección General de Aduanas, sino también de la Dirección General de Impuestos Internos. Por primera vez estamos superando la meta de $1.000 millones de $1.000 millones de dólares en la cifra de exportación. El crecimiento de nuestras zonas francas, el crecimiento de nuestras exportaciones está resaltado en esa estadística que dices, y definitivamente eso te muestra de manera inequívoca que la economía dominicana va por buen camino y que obedece a una gestión económica que hasta ahora nos llena a nosotros de muchísima satisfacción y es uno de los logros más importantes en estos 11 meses al frente de la Dirección General de Aduanas. En el caso de los ciudadanos dominicanos que residen en los Estados Unidos, continúan enviando alimentos a la República Dominicana, sobre todo porque reciben recursos del gobierno norteamericano y más las cosas que ellos han hecho y lo envían por cajas, lo envían por ese tipo de flete que vienen aquí al país. ¿Ustedes lo están tratando de manera subsidiaria o le están cobrando? Ellos pedían como que se redujeran el costo. No. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, hay varias cosas. Primero, la visión que tenemos nosotros en la Dirección General de Aduanas es que los dominicanos que residen en la diáspora, en el exterior, son héroes de la economía dominicana. Hay que entender que las remesas que mandan nuestros hermanos y hermanas que viven en Estados Unidos, que viven en España, que viven en todas partes del mundo, es un elemento esencial de nuestra economía. Esa visión, esa solidaridad que tienen con nosotros y nosotros con ellos, el gobierno de Luis Abinader tiene un mandato claro de servirles, de priorizarles y de atenderles. Por eso nosotros, por ejemplo, en la Navidad pasada, extendimos la gracia navideña que daba históricamente la Dirección General de Aduanas y nosotros la incrementamos en un 25%. Antes se daban $1.500, $2.000 que tú podías traer al país de costo sin ningún impuesto y nosotros lo aumentamos a $3.000 para que pudiera ser más. El tema esencial, yo estuve hace 3 o 2 semanas y pico en la ciudad de Nueva York reunido con una de las asociaciones más importantes de shipping, que son las empresas que traen cosas a la República Dominicana. Estuve también con el congresista norteamericano de origen dominicano, Adriano Espaillá, y tenemos un diálogo muy constante para tratar de corregir los entuertos, porque el proceso de importación tiene sus dificultades. O sea, vamos a hablar claro, a la gente a veces pagar impuestos por lo que manda, por lo que hace, por el sacrificio de su trabajo, no siempre es agradable. Sin embargo, nosotros tenemos las obligaciones de que cuando vienen esos furgones, esos shipping que son consolidados, ¿qué es un furgón consolidado? Bueno, que Juan manda algo, Pedro manda algo, María manda algo, entonces todos se ponen en el mismo furgón, se consolida y se manda. Entonces es un reto, porque no es lo mismo que cuando es un furgón de una empresa, sino que tú tienes que, en un mismo furgón, tiene que ser objeto de 12 o 13 revisiones. Entonces eso presenta más gasto en tiempo, en personal, en una serie de cosas. Nosotros lo hemos estado priorizando y estamos trabajando de la mano con ellos. Y una cosa importante, de Estados Unidos el flete no ha subido como si ha subido de Oriente, ¿no? Entonces ahí el tema del flete no es lo esencial. Ahí lo esencial es el tema del servicio. Es que a veces hay quejas de que te abren una caja, de que te la descomponen, de que contándotela, históricamente a veces si habían 10 cosas, había una que se dañaba. Nosotros hemos estado trabajando constantemente con las asociaciones de mudanceros y de shipping para ver de qué manera, inclusive le hemos establecido una gerencia específica que la encabeza el subdirector operativo de la institución, Ángel Encarnación, que le está dando un servicio directo a esos mudanceros, bajo el concepto de que todo lo que tenga que hacerse se hará por ver cómo a nuestras hermanas y hermanos se le dificulta la vida lo menos posible.
Pues vamos a estar claros, es pagando impuestos que estamos. Pero parte de los reclamos que tiene ese sector es de que se pueda contemplar este tipo de servicio que tiene una modalidad particular en el proyecto de ley de aduanas, que dicho sea de paso, recientemente fue aprobado en primera lectura en el Senado de la República. ¿Está la posibilidad de que a esta altura sea incluido o se tomó alguna medida ya con relación a eso? Mira, lo primero es que ya que tú hablas de la Ley General de Aduana, yo quiero decirte que ese es uno de los orgullos fundamentales de esta gestión. Recordemos que la Ley General de Aduanas vigente data de 1953 y que le da un poder discrecional a las personas que han ocupado la posición que yo ostento hoy, verdaderamente importante. Y una de las muestras del ejercicio transparente y claro del gobierno de Luis Abinader es que desde que nosotros llegamos el 16 de agosto, hemos estado trabajando de la mano del Congreso Nacional, no solo con el Senado, sino con la Cámara de Diputados, para introducir una serie de reformas a la Ley General de Aduanas, entre las cuales está la discrecionalidad que ostenta todavía el director general de aduana, que debe ser reducido. Hemos incluido las sugerencias de, por ejemplo, las agencias de aduana, de los courier, de los mudanceros, de los importadores de todo tipo y de todo el mundo aduanero que está bien estructurado en diferentes tipos de asociaciones. Vamos a estar claros, Laura, un proceso de incorporar todos estos pareceres, entre los cuales hay pareceres contradictorios, no siempre a unanimidad ni un 100% de consenso, pero yo creo que lo que aprobó el Senado de la República, a quien les agradezco muchísimo, al presidente don Eduardo Estrella, al presidente de la comisión, el senador Alexis Victoria, a inclusive los senadores del Partido de Liberación Dominicana, Dionis Sánchez, también Dionis de la Fuerza del Pueblo, a José del Castillo, que es del PLD, a Melania Salvador de nuestro Partido Revolucionario Moderno, y a todos los senadores que han trabajado ese proyecto, que definitivamente es un gran avance para el país y es un elemento de competitividad esencial para la República Dominicana. No podemos seguir con una ley general de aduana de la época de la dictadura de Trujillo, eso es un contrasentido. Y yo creo que sí, que se han incorporado muchos de esos pareceres de los shipping y de los mudanceros, y bueno, no va a ser una ley perfecta tampoco. La ley tiene una capacidad reglamentaria posterior que la Dirección General de Aduana tendrá espacio para incorporar cualquier cosa que suceda después. El mundo aduanero es dinámico, es cambiante, es rápido y también tiene tecnologías de punta que van a requerir una capacidad regulatoria constante. Mano de esa inmediatez, ustedes pusieron en funcionamiento el pasado 1 de junio el proyecto Despacho 24 horas o Servicio en 24 horas. La semana pasada, si no me equivoco, presentaste estadísticas, datos de cómo estaba funcionando. Claro. ¿Cómo va eso? Sobre todo por la necesidad, porque conozco varios agentes aduanales que al parecer entienden que eso era necesario hace años. El despacho 24 horas, que lo pusimos en funcionamiento el 1 de junio con la presencia del presidente Abinader, es un elemento de competitividad del país y nos encamina a ser un hub logístico regional de calidad mundial. ¿Qué es ser un hub logístico, mi querida amiga? Bueno, lo primero es que si tú produces en Colombia flores y esas flores tú las quieres vender en Chicago, en Estados Unidos, que esas flores pasen por República Dominicana. Si tú eres un productor de carne argentino que quiere vender tu carne en Inglaterra, que esa carne pase por República Dominicana. Entonces, de esa manera, si nosotros generamos ese tráfico de comercio, entonces va a haber que, por ejemplo, una compañía multinacional como Macy's va a terminar poniendo sus centros de distribución para vender todos sus productos en Panamá, en Guatemala, en Costa Rica, en Venezuela, en Colombia, lo va a terminar poniendo en República Dominicana, porque va a poder mandar su carga, va a poder consolidarla, va a poder ensamblarla para distribuirla en República Dominicana. Eso quiere decir cientos de miles de empleos para los dominicanos, que como ha dicho Luis Abinader, el objetivo fundamental de este gobierno es empleo, empleo y empleo. Entonces, para tú poder ser un hub logístico, la gente que está comprando y vendiendo, importando y exportando, y el que te está viendo desde Estados Unidos, el que te está viendo de Europa, el que te está viendo de cualquier país de América Latina, tiene que entender que si tú mandas tus productos y tu mercancía a la República Dominicana, salen rápido de los muelles y los aeropuertos en 24 horas. Porque nadie quiere que su producto y su carga esté 2 semanas, 3 semanas, 1 semana y media dando vueltas, pagando almacenaje, pagando seguridad, pagando muchísimos gastos que acarrean los retrasos aduaneros. Entonces pusimos eso en funcionamiento el 1 de junio y gracias a Dios, ya para el 1 de julio hemos incorporado casi 800 empresas al programa, hemos despachado en menos de 24 horas casi 3.000 furgones
de promedio entre Caucedo y Jaina, que son los dos muelles más importantes del país. Y eso es un logro que nos pone en un elemento de competitividad muy importante y que ya han comenzado a venir esas inversiones que van y nos visitan, siempre generalmente van al Palacio Nacional primero y después terminan yendo a la Dirección General de Aduana, y ya tú ves como los espacios alrededor de nuestros muelles y nuestros aeropuertos y de nuestros almacenes fiscales comienza a haber una dinámica económica muy interesante. Yo creo que, si Dios lo permite, cuando se acaben estos días de Yayo como director de aduana, las 24 horas van a ser quizás, o sin quizás, uno de los logros más importantes. Se ha hablado mucho en República Dominicana de un pacto fiscal. Se ha hablado de reducción de ITEVI, de tasa de ampliación de base, pero también se ha tocado un tema muy delicado que tiene que ver con subsidios y aranceles. ¿Qué significa quizás desmontar los aranceles o desmontar los impuestos que pagan por conceptos de aduana, la implementación o la puesta en vigencia de un pacto fiscal? ¿Qué monto significa para aduana en estos momentos esas exenciones? Bueno, lo primero es que no, según ha dicho el presidente de la República, eso no está en el tapete para este año. Aunque definitivamente el ministro de Hacienda, el buen amigo Jochi Vicente, y el Banco Central, los asesores económicos del presidente, seguirán trabajando esos temas. En la Dirección General de Aduana, nosotros cobramos los impuestos que nos mandan del Congreso y que nos mandan de la Policía Nacional, del Palacio Nacional, perdón. Nosotros no somos quienes establecemos tasas arancelarias ni nada de eso. También hay que entender que muchas de estas tasas arancelarias no son determinadas aquí, son determinadas fruto de los acuerdos de libre comercio que hemos firmado, por ejemplo, con los Estados Unidos y Centroamérica, el DERECAFTA, que hemos firmado con el EPA de la Unión Europea, que ya vienen preestablecidos. Eso no necesariamente, el mundo aduanero no es hoy el mundo aduanero de hace 20 o 30 años. El mundo aduanero de hoy es más un mundo de facilitación de comercio, es más un mundo de servicio, es más un mundo de atención y de facilidad como esta que hablábamos de las 24 horas. Ya el tema arancelario y de impuestos no es propio de la Dirección General de Aduanas. Sin embargo, sí es propio de la Dirección General de Aduanas el tema de las exportaciones y de la logística de exportación. Y ustedes ofrecieron datos recientemente que son muy positivos, con un incremento de las exportaciones, no solo respecto a 2020, lo cual era de esperarse por la parálisis del 2020, pero sino incluso respecto al 2019. Así es. Y me llama poderosamente la atención y quisiera entender mejor qué está haciendo que en esta coyuntura tan difícil y tan particular se esté registrando un aumento de las exportaciones en el país. Mira, definitivamente hay que resaltar el hecho de que cuando tú comparas las estadísticas del año 2021, compararla con la del 2020 es un poco peculiar e injusto quizás por los efectos de una pandemia que son. Ahora, cuando tú te vas al 2019, que se funcionó en completa normalidad, definitivamente hay cosas que resaltan de manera importante, como es el incremento de las exportaciones, que hemos incrementado de una manera importantísima. Yo creo que eso obedece, en primer lugar, a que alrededor del gobierno de Luis Abinader se generó una confianza. Todos los economistas del mundo te dirán que el principal motor que tiene una economía es que la gente confíe en que hay tranquilidad, en que hay sosiego y en que se puede invertir. Entonces eso genera que los dueños de zona franca han hecho inversiones en maquinaria, han hecho inversiones en materia prima, se está produciendo más y evidentemente eso genera una primera producción. Y también el hecho de que haya un trabajo en equipo para la permisología. O sea, nosotros, por ejemplo, yo hablo 4 o 5 cuando estamos en los procesos de aprobación con el ministro de Industria y Comercio y Tobisonó. También con el Ministerio de Hacienda, que es otro elemento fundamental de la permisología que necesitan nuestros exportadores, con el equipo del ministro Jochi Vicente. Entonces, también con ProDominicana, que la buena amiga Viviana Rivero. Nosotros estamos constantemente, o sea, hay un trabajo en equipo, hay un trabajo, el concepto de burocracia cero de gobierno. Yo creo que es un elemento fundamental para esos números de las exportaciones. Porque es que antes, si tú ibas a poner en funcionamiento una zona franca o si tú tenías que buscar permiso fitosanitario para poder exportar productos agrícolas, tú tenías que ir a 5 sitios diferentes, tú tenías, a veces te tomaba 2 semanas en uno, 3 semanas en otro. Entonces todas esas cosas van generando un ambiente de dinamismo
que produce esta inversión. Y yo creo que es todo, aunque creo que hemos hecho un trabajo importante en la Dirección General de Aduanas como receptáculo de eso. Recuerda que nosotros tenemos la ventanilla única de comercio exterior, que la preside la Dirección General de Aduanas, porque la DGA también es el director ejecutivo del Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Entonces, este trabajo en equipo y esta confianza que ha generado Luis Abinader en la economía dominicana, yo creo que es el factor más importante. Y también, si somos lo más objetivo que podemos ser, después de una contracción, hay una apertura. Y la verdad es que hubo una serie de meses donde el mundo cerró y el mundo comienza a abrir y evidentemente hay una serie de cosas en inventario, acumuladas, etcétera. El reto va a ser mantener este ritmo de las exportaciones. Ese va a ser el gran reto. Desde hace más de 20 años, organismos internacionales, Estados Unidos principalmente, presionaba para que en los puertos, aeropuertos, la Dirección de Aduana, incluyendo también los autoridad portuaria, tuvieran un mecanismo para detectar primero contrabando, las mercancías que pasaran por ahí tuviera por el sedazo de la transparencia. Ustedes estrenaron precisamente después de tanto tiempo ese dispositivo en las diferentes. ¿Qué positividad, además de la transparencia, han detectado ahí? Por eso es que hemos visto que mucho contrabando, drogas y cosas, tiene que ver mucho mira, con ese proceso. Mira, Caminero, cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana, hicimos el primer recorrido por los muelles, a mí me lloraba ante los ojos de Dios que teníamos un proceso abierto de 18 a 20 años para tratar de instalar rayos X en Jaina. Sin los rayos X, evidentemente, es muy limitada la capacidad de revisión que tú tienes, porque en Jaina, cualquier día normal, se te pueden despachar 400, 450 furgones. Revisar cada furgón, exacto, te toma 25, media hora, 45 minutos hacerlo, con un personal de 4 o 5 gente en un espacio limitado. Lo cual te quiere decir que de los 400 furgones que sale, tú estabas, por más trabajo que se hiciera, tú estabas revisando 40, 50, 35 al día. Los otros tenían que perfilarse y hacerse de manera, usando algoritmos estadísticos, etcétera, y eso representaba un riesgo, vamos a estar claros, para las subvaluaciones, para muchísimas situaciones que podían pasar. Entonces, era un contrasentido que no tuviéramos rayos X en Jaina. Trataciones del Estado Dominicano, cuando se quiere hacer bien, es bien tortuoso. Entonces, nosotros desde que llegamos nos pusimos a trabajar en una alianza público-privada con Jaina International Terminal, que es el HIT, que es el concesionario privado del muelle, que es un concesionario privado que estaba ahí y que está ahí. Desde hace más de 25 años. Entonces comenzamos a trabajar con ellos, llegamos a un acuerdo jurídico, llegamos a un acuerdo legal y se anunció, creo que fue en el mes de marzo, la instalación de rayos X en Jaina, que es un logro fundamental de esta gestión, porque a partir de ahí se va a incrementar primero el trasiego de furgones a través de ese muelle, se va a incrementar en más de un 100%. Si contábamos 300, vamos a contar 600, por lo menos. Y eso evidentemente va a generar un nivel de transparencia. Y también nos califica el puerto de Jaina como con certificado CSI de las aduanas de los Estados Unidos, que también es un nivel de seguridad, porque cuando la carga llegue de Jaina a Estados Unidos ya va a estar prechequeada. Y eso tiene un volumen exponencial. Va de la mano también con el proyecto de 24 horas, porque para que salga 24 horas te la tenemos que revisar rápidamente. Va a disminuir muchísimo el tema de, por ejemplo, como hemos hallado las divisas. Ya en las estadísticas de la divisa yo te puedo decir que el año pasado, entre agosto y diciembre del año pasado, se incautaron casi el 70% de las divisas, que es cuando la gente trae más de $10,000 sin declararlo. Del mismo modo, en estos próximos días estamos preparando un gran anuncio donde se van a incinerar alrededor de 20 millones de cajas de cigarrillos falsos. Lo hemos hecho también con los alcoholes. O sea que yo creo que todo eso va de la mano. O sea, más transparencia, menos oportunidad y para creatividad de alguna gente bellaca. Pero eso eliminaría un poco, bajaría un poco la atención con el tema de las drogas, porque Jaina es como famoso para ese tema. Mira, definitivamente sí. Yo quiero felicitar públicamente el trabajo que hace la Dirección General de Control de Drogas. La verdad es que, miren, se dice poco. Y yo me voy a tomar este segundito para felicitar a los hombres y las mujeres de uniforme de este país.
Este fin de semana... De la policía y los militares. A los policías y los militares. Que evidentemente hay mucha gente, ha habido casos que todos lo hemos oído de cosas feas a veces, pero eso se resalta más que lo que esa gente hace. Este fin de semana nosotros tuvimos un suceso en uno de los aeropuertos que se decomisaron más de $2 millones y hay toda una investigación alrededor de eso. Y que ese trabajo lo hacen ellos. Nosotros, los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, lo que facilitamos, contamos, verificamos, revisamos, pero cuando hay que apresar o cuando hay que hacer cosas ya entran ellos. Y yo te voy a decir una cosa, sí, definitivamente los rayos X van a ayudar en ese sentido. Y la colaboración que estamos teniendo con esos organismos de seguridad del Estado, yo me quito el sombrero con esa gente. Hace un rato le respondí a Geraldine una pregunta que tiene que ver con Congreso, con situaciones que son ya un poco más fuera de la Dirección General de Aduanas, pero ¿cómo nosotros hacer para que al dominicano que compra y que quiere hacerlo legal, que comprar un producto fuera, pedirlo por internet, sea para su casa o para su trabajo, el costo fuera de los $200 que te permite sin impuestos, no te salga casi al mismo precio del producto? Yo te contaba a ti hace un tiempo de que yo mandé a comprar unas mercancías que salían en prácticamente casi $20,000 y aquí casi fue lo mismo en mi impuesto. O sea, si me costó $20,000 allá y casi $20,000 aquí, yo estoy pagando prácticamente un 100% de aranceles. ¿Hay alguna situación en la que el Estado, a través del Congreso, tal vez se pueda involucrar para que esto no sea tan fuerte? ¿O esto es normal? Esto así es que debe ser. Porque yo entiendo que eso promueve el tema de que a través de cajas, de tanques, de gente que meta cosas en maletas, se maneje el tema también de elevación. Mira, nosotros tenemos que siempre incentivar la transparencia. Si incentivamos la transparencia, evitamos el contrabando, evitamos las subvaluaciones. Con el tema de las compras por internet, que vamos a estar claros, las compras por internet son una realidad que llegaron para quedarse. Y todos nosotros ya, a todo nuestro alrededor, la gente compra por internet. Y hay cosas que no están aquí. Exacto. Entonces, eso no lo detiene nadie y lo que tenemos es que incentivarlo, lo que tenemos es que ver de qué manera lo regulamos. La legislación vigente explica que por encima de $200 hay que pagar los aranceles que apliquen. Depende de dónde tú compres, si viene de Estados Unidos, si es ensamblado en Estados Unidos, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero que el DERECAFTA no funciona porque yo compro en Estados Unidos, pero como quiera tengo que pagar aranceles. Sí, pero no es de dónde tú lo compres, es dónde lo fabriquen. O sea, hay una serie de reglas que aplican, ¿no? Nosotros en la página de la Dirección General de Aduanas y en el Departamento de Servicio al Cliente, y lo seguiremos mejorando por nuestras redes sociales, siempre yo lo que exhorto es que antes de usted traer lo que va a comprar, o lo que verifique, a ver de qué manera, porque a veces uno eligiendo esta página en vez de esta página, tú te economizas un dinero en aranceles. Lo que hay es que informarse bien. Sin embargo, era lo que yo le decía a mi querido hermano aquí, la Dirección General de Aduanas no establece aranceles, no establece impuestos. Eso lo hace el Congreso, lo hace las leyes de tributación fiscal del país y nosotros no la podemos variar. Y definitivamente por encima de $200 hay que pagar impuestos. Ahora, tú lo que te puedes acoger a los tratados de libre comercio, informarnos lo mejor que podamos, a ver de qué manera uno hace eficiencia. El tema de Manzanillo es un punto muy esperado en el país, que se pueda desarrollar de forma más amplia y ha sido muy accidentado históricamente, incluso desde el punto de vista del interés de los inversionistas que hayan estado. Esta misma semana un medio nacional publicó información interesante de los planes que hay, pero también preocupante del poco movimiento que está teniendo este puerto. Hablaban de apenas unos 17 cargueros en el primer trimestre del 2021. Además de estas obras de infraestructura que ya están en proceso, ¿qué se necesita, además de la voluntad del gobierno, que ya está, para que Manzanillo sea una realidad portuaria que permita reactivar la zona noroeste del país? Tenemos que entender que venimos de un gran letargo en la zona de Manzanillo, y las empresas navieras, las empresas de carga, las empresas, eso toma un tiempo reactivarse. Yo creo que si volvemos a conversar en 6 o 7 meses, veremos que esos 17, 18 cargueros se convertirán en 60, 70, porque se está generando la facilidad de que la gente por ahí, primero hay una ubicación geográfica muy conveniente, y segundo, los servicios que se le están dando a los cargueros ahora son muy diferentes a lo que se le daba antes, pero toma un tiempo que se riegue la voz y toma un tiempo variar operaciones de otra parte de la isla o de otra parte del Caribe y de Centroamérica para que eso se materialice. El gobierno está dando los incentivos en el sentido de que los costos de almacenamiento, los costos de transportación
cuando el barco llega a Manzanillo son mucho menores. Y en la Dirección General de Aduana y también en la autoridad portuaria le estamos prestando una especial atención. Pero evidentemente tú no vas a convertir un muelle de manera espectacular en 2 meses, en 3 meses, en un punto de comercio importante cuando, por ejemplo, Jaina tiene 80, 70 años funcionando, Caucedo tiene las inversiones que tiene desde mucho antes de tiempo, y también tú tienes otros competidores en la región de Centroamérica que están más establecidos. Esto es una marca en el mundo de la carga que estamos estableciendo ahora, que el gobierno de Luis Abinader es que ha priorizado y que tenemos apenas escasos unos meses en eso. Pero ya el hecho de lo que se esté haciendo, ya el hecho de que estos cargueros estén llegando, es una reactivación importantísima para esa zona del país. Y en el caso de Haití, se cerró la frontera por el magnicidio, la muerte, el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El gobierno en el día de ayer dispuso por razones humanitarias la apertura para que por lo menos lleven combustibles, alimentos. Las aduanas estuvieron cerradas, la abrieron también. No, nosotros en coordinación con el Ministerio de Defensa, el general Díaz Morfa y nosotros hemos estado desde el fin de semana haciendo cosas puntuales como permitiendo el trasiego de combustible, de materias primas esenciales. Lo hemos estado coordinando con las Fuerzas Armadas para abrir y cerrar. Y ya a partir de hoy miércoles, se comienzan a funcionar los mercados binacionales. Los mercados binacionales. Sí, hoy comienzan a funcionar ya, evidentemente a modo de prueba, poco a poco, viendo, pero esos mercados binacionales representan para el país alrededor de 1.200 millones de dólares de comercio. Y imagínense, y son la arteria fundamental de Haití. Usted por está ahí, anunciando que se abre la frontera. Hoy se está reactivando. Ya se Hoy se están abren y reactivando. el viernes tienen. Sí, hoy ayer o en pocas horas. El Ya Consejo hoy, de Defensa ya había Sí. dispuesto una apertura. sí, entendíamos que era para los camiones, para llevar no, alimentos y los camiones, eso se comenzó hace varios días. el ya. lunes, Sí, si no me sí, equivoco. Pero los Entonces, binacionales Los binacionales comienzan a trabajar hoy. Evidentemente, en un periodo de prueba, la situación en nuestro hermano país haitiano, no, ustedes saben más que yo, eso no es delicado. Ahí hay que verlo hora por hora, día por día. Pero por razones humanitarias, nosotros queremos abrir esa arteria comercial a Haití y que comience, evidentemente, esa economía a poderse abastecer. Uno de los conflictos que había con Haití en relación al comercio, que muchas veces retenían a cargueros dominicanos de aquel lado, es porque los haitianos, el gobierno haitiano quiere que muchos de estos productos se le paguen los impuestos allá, y buscaba como un acuerdo con República Dominicana, o que lo cobraran aquí o que se permitiera en la frontera de este lado, o sea, la garantía del cobro de esos impuestos. ¿Se han comunicado con ustedes? Sí, nosotros hemos tenido 4 o 5 sesiones con las autoridades aduaneras haitianas para tratar de ver cómo les asistimos y les ayudamos en el cobro de sus impuestos. Lo de nosotros lo cobramos de una manera bastante formal. Y en la frontera, en toda la frontera del mundo, pero hay comercio que se hace con dinero en efectivo, que se lo trueque, de que yo te doy tanto saco de arroz y tú me das tanto. Se producen mucho comercio informal en toda la frontera del mundo, pero específicamente en la de nosotros aún más. Y es un reto importante constantemente. Las aduanas fronterizas tienen su bemoles, y nosotros hemos instaurado un programa de rotación del personal que hay ahí. Tenemos todo el tiempo que está trabajando con los organismos de seguridad, porque definitivamente la economía haitiana es una economía muy informal. Y esa informalidad a veces perjudica el cobro de impuestos. Y ellos mismos, es a ellos que más les perjudica, porque la aduana dominicana normalmente cobran lo que tienen que cobrar. Entonces ellos a veces piden ayuda, y cuando no le pagan los camiones cuando cruzan, entonces se producen los cierres, y eso es el día a día y es constante, ¿no? Pero nosotros esperamos que ahora que la situación política se estabilice en Haití, podamos continuar con esos diálogos, porque le tengo que admitir que hace 2 o 3 días que no conversamos. Ya, hay que ver el panorama político en el PRM, pero antes Claro. quisiera hacerte Yo soy una- PRMista.
a mucho orgullo. Así es, pero de mi parte, por lo menos en lo que tiene que ver de Secretario de aduanas. Finanzas. Pero antes de meternos ahí, que yo conozco, hay un tema que quizás mucha gente le ha pasado un poco desapercibido, que es el aumento de la carga aérea a través del AILA, que recientemente se anunció que aumentó, y no solamente aumentó y llegó a una cifra récord, sino que tiene una cifra récord a nivel de exportación. Se exportó más de lo que se entró, Claro. Lo cual es importante a nivel de productos agropecuarios que salen vía aérea. ¿Qué está pasando en ese ámbito? ¿Por qué se ha registrado ese aumento y cómo se puede garantizar que se mantenga? Mira, casualmente la semana pasada, o la anterior, no recuerdo bien, yo intervine en una situación bien interesante de la exportación de aguacate. La República Dominicana poco a poco se va convirtiendo en una potencia aguacatera, por llamarle de alguna manera, y era por carga aérea, porque hay productos que son perecederos que evidentemente es más rápido y más fácil hacerlo a través de carga aérea cuando hay pedidos puntuales que te hacen. Y la verdad es que poco a poco la República Dominicana se va convirtiendo en una potencia comercial. Y no solo el aeropuerto de las Américas, en el aeropuerto de Punta Cana, el aeropuerto de La Romana, el aeropuerto de Santiago. El aeropuerto de Santiago ha tenido un crecimiento importantísimo en lo que es el trasiego de carga orgánica y de los dominicanos que entran y salen por Santiago. Hay un gran comercio con los Estados Unidos, con Nueva York, con Providence, con la Florida. Y entonces esa carga aérea va cogiendo un auge importante. El reto anterior que tenía la carga aérea era que era más cara, porque para tú alquilar espacio en un avión para mandar una carga es inmensamente más caro que en un barco de estos post-Panamá, como se le dice. Pero poca disponibilidad de vuelos también. Exacto. Pero ahora, con el auge de las empresas cargueras internacionales, no te las quiero mencionar para que no me cobren la publicidad, ¿verdad? Pero, sí. Sabemos. Exacto. Pero el hecho de que ya algunas de ellas tengan centros regionales aquí, que era lo que yo decía, del hub logístico, ya hay compañías cargueras internacionales que tienen en las Américas, o que tienen en Punta Cana, o que tienen en Santiago, un gran almacén fiscal. Entonces traen toda su carga aquí aérea para mandarla de aquí a Costa Rica, para mandarla de aquí a Honduras, para mandarla de aquí. Entonces, poco a poco nos vamos convirtiendo en eso. Entonces, ya que esos grandes cargueros internacionales vienen a traer su carga aquí para distribuirla, tienen los aviones vacíos ahí. Entonces, ya los exportadores dominicanos comienzan a decirle, entonces ahí hay una negociación de que ya el avión está aquí. Entonces, como el avión está aquí, vamos a aprovecharlo de vuelta. Entonces, ya estamos compitiendo en precio para que la carga aérea pueda funcionar cada vez más. Antes de entrar en lo político, veo que usted trajo un documento ahí y queremos... Era por sí. motiva para saber si usted tiene alguna información. Por ejemplo, era simplemente... yo traje algunas gráficas de lo que... 11 meses. 11 meses, de lo que ya, por ejemplo, habíamos dicho, que si tú pones a ver aquí, yo creo que la imagen también se la pasamos, que es simplemente el incremento de los excedentes. Está bien en pantalla ya. Ahí está. Míralo ahí. Ese excedente te dice a ti que tenemos superávit de 31 mil millones de pesos en las recaudaciones, que era lo que yo hablaba ahorita, de un 135%. 84.81 millones de pesos. Eso es lo recaudado al 30 de junio en el 2021. ¿El superávit es de cuánto? El superávit de eso es 31 mil. 31 mil millones, que es un elemento fundamental de la recuperación económica en la que vamos ahora. Director, 35% dice aquí respecto a la meta trazado, de la meta de lo que nos habíamos trazado como meta, la hemos superado un 35%, que es lo que yo decía. A pesar de los anuncios que usted ha hecho sobre el aumento de las recaudaciones de aduana, y también lo ha hecho la Dirección General de Impuestos Internos, ha aumentado su recaudación en gran medida. Sin embargo, algunos economistas han situado la economía para mayo pasado, el problema de que la inflación subió a 2 dígitos, a 10.48, estando por debajo apenas en América Latina y el Caribe de Argentina y Venezuela, que son inflaciones extraordinarias, por así decirlo. ¿Qué se está haciendo con esa situación? ¿No le preocupa a ustedes que eso, con el auge de los precios, pueda ponerse incontrolable? Mire,
definitivamente es algo a lo que tenemos que ponerle mucha atención. Ahora, la diferencia entre la República Dominicana y algunas de esas economías que te menciona es que aquí el proceso inflacionario va de la mano con el incremento de recaudaciones, con el crecimiento económico que anunció el gobernador del Banco Central, que yo creo que todo el mundo ya deberá entender que esos anuncios del Banco Central no tienen que ver con política ni con preferencia, y el Banco Central anunció un crecimiento también de 2 dígitos. Entonces, lo que hay un recalentamiento de la economía dominicana. Cuando es inflación sin crecimiento, cuando es inflación sin recaudación, entonces la preocupación es mayor. Pero la inflación en República Dominicana viene dada de un recalentamiento de la economía que se está viendo en las exportaciones, se está viendo en las recaudaciones, se está viendo en el incremento de actividad económica. Entonces sí, es de preocuparnos, pero tampoco es de volvernos locos, porque los indicadores de que esa inflación se va a estabilizar están ahí. Porque los elementos del crecimiento económico dominicano son internos. Hemos eficientizado la recaudación, hemos incrementado las exportaciones y la inflación no es por República Dominicana. La inflación es porque el precio del petróleo estaba a $45 y hoy está en $80. La inflación es porque el precio del maíz estaba a .75 centavos de dólar y hoy está ha incrementado un 100%. Es porque la soya ha incrementado. Es porque el gobierno federal de los Estados Unidos metió muchísimo dinero para tratar de combatir la pandemia y ese dinero fue a los consumos de productos de grande materia prima y eso ha subido el precio. O sea, los esteroides de las grandes economías han generado que haya un recalentamiento de la economía global. Entonces la inflación no es culpa del gobierno dominicano, pero a diferencia de lo que está pasando en Argentina, a diferencia de lo que está pasando en otros sitios, aquí hay inflación con crecimiento económico. Entonces no es tan grave la situación. Pero no es que sea culpa del gobierno. Yo lo que digo es que si no le preocupa que ya claro, eso en claro que no preocupa, pero hay un sentimiento de que dentro de la preocupación, porque señores, hay que entender que el COVID-19 le va a terminar costando al mundo más que la Segunda Guerra Mundial, dicen los principales economistas del mundo. Entonces estamos en una situación donde tenemos que estar preocupados, porque definitivamente esto es una situación sui generis. Ahora, la economía dominicana se ha comportado de manera robusta frente a una situación de crisis. Es impuestos internos y aduanas lo que están haciendo sentir a través de los comunicados que hacen que no está la situación como se está viendo desde el otro lado, el lado político, porque claro, lo que se está hablando es de que los productos de primera necesidad están sumamente costosos, de los combustibles, de todo lo demás que implican esos commodities o productos que han aumentado. Entonces, en materia política, vinculando a ese tema, ¿cómo eso repercute en el gobierno de ustedes, el gobierno que encabeza el presidente Abinader, sobre todo de cara a que después que empiece un rumor, aún teniendo ustedes otras cifras, la gente sigue esparciendo ese rumor? No, definitivamente los rumores van a ir y van a venir y son incontrolables. Ahora, cuando la gente vaya a buscar los productos de primera necesidad y tenga dinero para comprarlo y pueda solventar esos precios y pueda encontrar trabajo y pueda encontrar que en la salud se les está atendiendo, como por ejemplo el hecho de que el gobierno dominicano ha logrado el índice de vacunación más alto de toda Latinoamérica, exceptuando a Chile. O sea, hay señales. Evidentemente estamos en medio de una crisis y evidentemente hay que preocuparse y evidentemente eso tiene reto político. Yo le digo, a veces a mí me dan las 10, las 11 de la noche en el despacho, después de largas horas del día y uno está contestando llamadas y dando servicio y tratando de explicarle a la gente que las cosas no van con la rapidez que uno quisiera que fueran en algunas cosas, porque lamentablemente hemos encontrado un gobierno donde no todo se podía mover. Yo no podía mover ese florero de aquí para allá de una vez porque había que hacer las cosas con mayor lentitud, porque definitivamente en medio de una pandemia había cosas que había que hacerlas con más lentitud. Ahora bien, es cierto, pero la CEPAL también ha dicho que República Dominicana es el país con mayor nivel de crecimiento de su deuda pública en este periodo. Sobre todo eso, el tema de por qué endeudarnos tanto si se está recaudando mayor a las expectativas del año anterior y tal vez del 2019. Por una razón muy sencilla. Recuérdate que cuando nosotros cogimos el gobierno hubo casi un presupuesto complementario. El presupuesto complementario que nosotros tuvimos que hacer fue porque nosotros cogimos el gobierno en el medio de la pandemia. Cuando nosotros cogimos el gobierno se estaba gastando un 60% más y estaba ingresando un 40% menos. Entonces había que solventar los compromisos que el gobierno pasado había dejado y había que emprender el camino de muchísimas cosas. Ahora, lo interesante de esto es que hemos podido incrementar la deuda. ¿Por qué hemos podido incrementar la deuda? Porque los indicadores económicos de la República Dominicana
permitieron que las agencias de calificadores de riesgo nos dieran ese oxígeno económico y nos prestaran a tasas muy favorables. El problema más grave de la deuda no es la deuda por sí, es el precio de la deuda. Y el gobierno dominicano ha logrado renegociar su deuda. Lo que hizo el Ministerio de Hacienda, que lo anunció hace 1 o 2 semanas, de cómo ha renegociado esa deuda a un costo, reduciendo el costo de esa deuda en un porcentaje importantísimo, cerca de un 13%, es el mayor factor importante. Es verdad, no hemos endeudado, pero la manera en la que nos hemos endeudado es mucho más barato de lo que se endeudaban antes. Pero otra cosa, nosotros no hemos endeudado en medio de una pandemia. ¿Por qué se endeudaban los otros? Brevemente, porque... ¿Cuál era la pandemia para haber incrementado la deuda de la República Dominicana en los últimos 16 años de una manera tan irresponsable? Porque nosotros nos hemos endeudado en medio de una pandemia. O sea, no había para dónde coger. Ya Laura iba a dar... no, era preguntar otra cosa que yo sí, digo, pero yo creo que usted lo va a preguntar. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, su cúpula, el presidente José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, secretaria general, están viajando, se fueron al este del país tratando de reactivar ese partido. Estamos a las puertas también de renovación, una renovación de la alta dirección. Se atribuye que usted también aspira a ser presidente o que lo escojan. Yo sé que usted no lo va a decir porque usted es un hombre prudente, no. Pero es que háblenos de ese proceso. Y ya que es muy poco tiempo, sí, muy poco tiempo. Dígame cómo están las cosas con Ramón Alburquerque también. Sí. Mira, lo primero es que yo quiero despejar cualquier tipo de duda. Yo creo que José Ignacio Paliza y Carolina Mejía han hecho un gran trabajo. En todas las partes del mundo, en toda la parte del mundo civilizado, cuando usted gana unas elecciones, la autoridades de ese partido son ratificadas. Sí. Y yo creo que José Ignacio Paliza y Carolina Mejía tienen que continuar luego del proceso convencional que la ley nos manda hacer el año que viene como presidente y secretario general. Yo creo que ese esfuerzo que ellos han empezado hay que darle continuidad y quiero despejar cualquier duda en ese sentido. ¿Y el látigo que tiene Ramón Alburquerque contra el partido y el gobierno? Nosotros venimos de una tradición democrática y de una tradición donde las críticas te enriquecen. Don Ramón es un hombre que todos nosotros queremos mucho. Yo estoy en desacuerdo con algunas de las cosas que él ha dicho últimamente. Sin embargo, ese es su derecho y a diferencia de en otras épocas, nosotros no nos ponemos guapitos ni nos ponemos tristes porque nos critiquen ni porque nos señalen cosas. Bueno, porque al final, que se ofendió. Porque al final del día, esos son gajes del oficio. Y lo importante es que la generalidad, esfuerzo que encabeza el Partido Revolucionario Moderno, vamos a estar claros, es el partido de gobierno, es el partido del presidente de la República. En esta época, gobernar es tener paciencia, es entender, mucha de nuestra gente tenemos que seguir incorporando. El gobierno es de todos los dominicanos, pero tenemos que entender que el Partido Revolucionario Moderno fue el que ganó las elecciones. Y en este proceso democrático, cuando un partido gana las elecciones, es normal que sean parte de tu proceso de cambio. ¿Eso es un sentimiento particular de Ramón Alburquerque o hay una tendencia con esa sensación en el partido? Mira, la gran mayoría del partido está incorporado al gobierno y está defendiendo su gobierno. Ahora, en todo partido político, y más uno tan grande como el Partido Revolucionario Moderno, siempre habrá insatisfacciones. Algunas de ellas con razón, vamos a estar claros, los gobiernos no son perfectos, ni son destellos de ángeles. O sea, hay situaciones que tienen que corregirse y que tienen que ver. Ahora, yo sinceramente, como secretario nacional de Finanzas, y que he andado por muchísimas de las provincias del país, las fronterizas, las que tienen muelles y aeropuertos propios de mi trabajo, y también he visitado, por ejemplo, tuve hace algunas semanas Santiago, Puerto Plata, La Vega, reuniéndome con la dirección del partido. Yo te puedo decir claramente que el sentimiento generalizado, mayoritario en el PRM, es de apoyar a Luis Abinader, de apoyar a su gobierno y de demostrarle a este país que el cambio político por el que luchamos tiene frutos específicos y que vamos a lograr otra República Dominicana. Yo no tengo ninguna duda de eso. Ahora, don Ramón y otros, y mañana será otro Ramón o Pedro o Juan, el gobierno que no quiere crítica, que deje de gobernar. Muchas gracias. No se puede. Gracias. Muchas gracias. Señores, despedimos la entrega. Eduardo Sancio Lobatón, director general de Aduanas, estuvo con nosotros. Hasta mañana será que nos reencontremos. Gracias, Yayo, por estar con nosotros. A ustedes. Feliz resto del día.